Florentino Pérez ya ha tomado una decisión, o al menos eso parece, y no es una decisión cualquiera. El hombre elegido para salvar al Real Madrid podría ser el mismo que en su momento incendió el club hace tan solo una década. ¿De verdad el Madrid necesita a Mourinho o debería de apostar por cualquier otro entrenador que quizás tácticamente sea más moderno, como pudimos ver en el partido de ayer entre Company y el bueno de Luis Enrique? Para ello vamos a analizar un poquito la situación del Real Madrid y con ello estoy por aquí con Arnau. Vale. Arnau, ¿tú cómo ves la situación? ¿Crees que realmente es entrenador necesario o el Madrid se está empezando a columpiar y no sabe qué hacer? Hombre, lo que yo creo que está claro que es necesario es un cambio, ¿no? O sea, en el banquillo del Madrid, pues ya sabemos Eso cómo está seguro. la cosa. Y bueno, dentro de los posibles candidatos, yo creo que Mourinho es una opción que puede ser útil, bastante interesante también, si lo que quieres es meterles un poco de presión y decirle a los jugadores que espabilen, que yo creo que es quizás lo que más necesita. Tácticamente, pues ya sabemos que Mourinho no es tampoco el inventor del fútbol moderno, ¿no? No es un Jürgen Klopp con la presión alemana y tal, Claro. pero sí que es verdad que la faceta de meterle presión a los jugadores la puede cumplir a la perfección, incluso mejor que Klopp. Y claro, para poner un poquito de contexto, el Real Madrid ahora mismo lleva 2 temporadas a 0 títulos. Es un proyecto que al principio parecía que iba a ganar de sextete en sextete, que es lo que está haciendo ahora mismo el Paris Saint-Germain sin Mbappé, y que el Madrid con Mbappé, pues es el Paris Saint-Germain que era antes del Paris Saint-Germain con Mbappé. Ha cambiado Entonces, rol. y el Real Madrid no ha salido bien parado. Tendrían que seguramente haber fichado quizá a Kvaratskhelia, que la verdad es que ha rendido bastante mejor que lo que ha sido Mbappé estas últimas 2 temporadas. Y aún encima el Real Madrid llevaría 3 entrenadores en 12 meses, porque está claro que Arbeloa no va a seguir para la próxima temporada. Y si contamos ya sin el cambio de Arbeloa, también lo pueden llegar a ser por el tema de Ancelotti, si lo contamos. Entonces, el Madrid quizá tiene un problema más de estabilidad y de que los jugadores no corren, que no de al final que falte un entrenador táctico, porque con esto ya lo tenían con Xavi Alonso, que sí que es un entrenador moderno y que me parecía un pepinazo de entrenador. Entonces, Arnau, ¿por qué está sonando Mourinho? Porque de momento sí se está diciendo que es el favorito de Florentino Pérez, tiene una cláusula asequible de unos 3 millones. Al final, los contactos con Jorge Méndez se pueden llevar más fácil que con otros eh, que son representantes. Y bueno, al final, Arnau, sobre todo Florentino, podemos decir que quiere tener el control. Sí, básicamente yo creo que la decisión de Mourinho se basaría en esto, ¿no? Florentino, yo creo que de forma bastante clara ha perdido el control del club por decisiones suyas, porque eso es así, o sea, él mismo se ha equivocado y mucho en estos últimos, ¿qué te diría?, 3 años, trayendo figuritas, trayendo jugadores que pues tienen mucho ego y después a la hora de la verdad, cuando tienen que responder, no lo hacen y al final pues eso se lleva a una situación que es un descontrol absoluto el Madrid, o sea, es un equipo totalmente anárquico, donde no hay ningún líder tampoco, cada uno va por sus propios intereses. Entonces, esto podría, o sea, parece que ha llevado a Florentino Pérez a contactar con un viejo conocido como es Mourinho, que ahora también analizaremos sus partes buenas y sus partes malas, pero una de sus mejores cualidades sin duda es la de control, algo que Florentino tiene que, ya no solo quiere, sino tiene que recuperar si lo que Claro. quiere es pues tener un equipo mínimamente serio, porque es que ahora mismo el Madrid ha perdido ese estatus de club serio tal y se está convirtiendo en un PSG 2.0, es que es lo que comentabas tú antes. Ahora mismo parece que el PSG está haciendo de Madrid y el Madrid de PSG. Estamos viendo un PSG luchando por su segunda Champions consecutiva y un Madrid que, bueno, pues no llegó del todo, o sea, no hizo del todo mala Champions, pero que sería bueno, va a ser su segunda temporada sin títulos y es algo a lo que no están acostumbrados, aunque sea una liga, una Copa del Rey, porque la Champions no se puede ganar cada año, ni mucho menos. Pero es que no da, o sea, no da la sensación en Madrid de ser un No, no, equipo no. que pueda competir por ningún título. Y bueno, para entender si puede cambiar este rumbo Mourinho, también vamos a repasar un poquito su historial, sobre todo en el Real Madrid, que es la situación más similar que puede coger a lo que ha sido el equipo que cogerá ahora en caso de fichar por el Real Madrid.
Y vamos con la temporada 2010-2011, donde fue una guerra total. Y es que al final llega tras el triplete con el Inter y se enfrenta al Barça de Pep Guardiola, que estaba dominando los últimos 2 años el fútbol español. Al final pierde 5-0 en el Camp Nou, donde fue una humillación, pero ganó la Copa del Rey contra el Barça con ese gol de Cristiano y con todas las faltas que hicieron y el fútbol que dejaron para la historia de la Copa del Rey y del fútbol español. Al final ese Madrid quizá no era mejor que el Barça, de hecho no lo era, pero ya dejó de tenerle miedo al Barça y eso al final fue lo que lo cambió todo para la siguiente temporada, Arnau. Sí, después pasamos a su segunda temporada, que fue la 11-12, y aquí estamos hablando, yo creo que para la mayoría de madridistas, una de las mejores temporadas de la última década y casi del siglo. O sea, estamos hablando de una temporada que el Madrid ganó la Liga con más de 100 puntos y 121 goles. O sea, estamos hablando de un equipo que goleaba en todos los partidos prácticamente. Evidentemente, esto en gran parte se debía a la delantera que tenían ahí con Cristiano Ronaldo ahí en su mejor momento, ¿no? Con un Benzema y un Higuaín que también acompañaban bastante bien. Y era un equipo, pues, que sin ser tampoco el equipo más vistoso del mundo, tenía muy claro a lo que jugaba, era un equipo que atacaba mucho y bien. Y bueno, al fin y al cabo yo creo que este es el espejo en el que se tiene que mirar el Madrid si lo que quiere ahora es volver a traer a Mourinho. Estamos hablando de un equipo que también tenía una primera temporada, como has dicho tú, que no fue mala, pero claro, no tenía nada que ver con la segunda. Entonces ya hubo una progresión y también una confianza en un entrenador, que es algo que veremos, porque yo creo que si Florentino Pérez quiere recuperar un poco el control y la lógica en el conjunto blanco, pues va a tener que hacer también. O sea, si ahora, por ejemplo, traen a Mourinho y la primera temporada gana una copa, por decirte algo, yo creo que ya debería de ser considerado no un éxito, pero sí un primer paso interesante si lo que quieres es hacer un proyecto. Claro, si lo que quieres es primera temporada ganarlo todo, pues entonces sería considerado un fracaso, pero es que ningún o prácticamente ningún entrenador ni ningún equipo puede pasar de lo que está ahora el Madrid a ganártelo todo siendo el mejor equipo del mundo y tal. O sea, tiene que haber un mínimo, una temporada mínimo de, pues eso, de transición, como la hubo para llegar a la 11-12, que yo creo que es lo que llama más la atención a Florentino y lo que puede decir, bueno, pues si consigo traer a Mourinho, pues conseguir una temporada como esa, la verdad es que sería espectacular. Y bueno, luego llegamos a la siguiente temporada que podríamos decir que fue como la autodestrucción, donde se cargó a Iker Casillas, tuvo problemas con Ramos, con Pepe, con Cristiano, Con con todo el todos. mundo. Al final el vestuario pues acabó asqueado de todo lo que hacía Florentino, perdón, Mourinho, y luego también pierde la final contra el Atlético de Madrid de Copa del Rey y también cae eliminado versus el Borussia Dortmund de Lewandowski en su momento, que estaba siendo como la revelación de la Champions League y que terminó cayendo contra el Bayern, así que podemos decir que tampoco era muy favorito en ese momento contra el Real Madrid. Aún así, Mourinho dijo que al final fue su peor año de su carrera y que el equipo dejó de soportarlo. A ver, el legado es real, pero también te digo que todo lo que construyó Arnau no es moco de pavo. No, evidentemente tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Por un lado, por ejemplo, las participaciones en Champions, que llegaron bastante lejos para la mala situación, porque claro, ahora mismo hablamos de la situación en Champions del Madrid y casi que no llegar a unas semis es considerado un fracaso, pero en esa situación el Madrid pues no tenía 9 Champions, o sea, estamos hablando de todas las Champions que ha conseguido a posteriori, ¿no? Entonces, pues ya inculcó un poco esa mentalidad competitiva. Sí. Después también la mentalidad esta, ¿no? La lucha Barça-Madrid, Guardiola-Mourinho. Entonces, también imprimió un carácter muy propio suyo al equipo, que estaba un poco ahí también, como está ahora, ¿no? Que ni siente ni padece. Y tampoco, a ver, evidentemente no todo fue positivo, porque es lo que has dicho en la última temporada, una división interna que fue, pues que brutal, porque básicamente se peleó con todo el mundo, nadie le soportaba, y eso también afectó al propio Mourinho, que en un principio, cuando se le preguntaba hace poco por volver al Madrid, pues decía que ni loco. Ahora parece que su situación ha cambiado y parece que sí que Claro. está dispuesto. Pero él se fue con un sabor de boca muy, muy malo. Que bueno, es eso, es que sobre todo porque también él comentó que su familia lo pasó muy mal, que no tenía ni pensado volver a Madrid. Bueno, a veces ya sabemos que las cosas en la vida cambian, pero
aparte de todo esto, también hay que tener en cuenta la guerra que tenía tanto con la prensa como con los árbitros, porque es un entrenador que no se cortaba un pelo a la hora de decir cualquier cosa y que evidentemente pues eso generaba también un poco de run run tanto en el colectivo arbitral como en la prensa. Veremos porque es eso, o sea, al ser un entrenador es muy característico, es un perfil muy concreto y veremos si a Florentino pues le acaba pesando también esta parte más positiva porque la tiene y la negativa que también la tiene. Y bueno, al final también Mourinho quizá ya no es lo que era antes, sino que ahora mismo pues ya no es tan dominante tácticamente, tiene varios fracasos acumulados, entre ellos el Fenerbahce o el Tottenham. Sigue siendo al final quizá un buen gestor de grupo, pero no sé si de verdad Mourinho sigue siendo élite. Arnau al final quizá vivimos de su pasado. Entonces, valorando esto, ¿tiene sentido su regreso al Real Madrid? A ver, yo diría que en cierto modo sí, pero también por la falta de un entrenador que claramente pueda llegar a ser. Pues ya lo hemos comentado varias veces, a mí me parece que Klopp sería el ideal, pero es que es imposible por el simple hecho que Florentino no le va a dar tanto poder a un entrenador. Entonces, es una opción que yo creo que sería sin duda lo mejor que haría, coger, darle las llaves del club y decirle, haz lo que quieras, porque ya se ha visto Klopp lo que puede hacer con ese poder, ¿no? Pero dentro de las limitaciones que tiene el Madrid, que tienen nombre y apellido en este caso, como son Florentino Pérez, pues yo creo que Mourinho puede ser un gestor de vestuario bastante bueno, que el Madrid necesita uno, necesita alguien que espabile a estos jugadores, porque no es normal la poca sangre y el poco honor, diría yo, que tienen, porque son jugadores que ya se vio, ¿no? Que la mayoría de ellos, a la mínima que pudieron, le hicieron la cama a Xabi Alonso porque les hacía correr mucho, de vez en cuando no les ponía de titulares, por un Arbeloa que lo que han destacado más de él es que les lleva dulces después de los entrenos, entonces yo creo que eso también, el cambio de uno a otro, pues te habla bastante, ¿no? De la situación de los jugadores del Madrid y evidentemente yo creo que Mourinho es un entrenador que tiene también el suficiente carácter y también el suficiente caché, que es algo que es muy importante en estos jugadores, de que yo creo que a él sí que le harían caso. Evidentemente, pues tácticamente ya no es lo que era, y si miramos sus últimas experiencias, pues es que es lo que tiene, ¿no? Pues tiene experiencias bastante poco positivas, por decirlo de una manera suave, con equipos como Fenerbahce o Tottenham. Sí que es verdad que, por ejemplo, con la Roma lo hizo bastante bien, con el United también es otro equipo un poco ingobernable, ¿no? Entonces, también era muy complicado hacer algo. Veremos, sinceramente, yo es eso, yo lo que veo es un entrenador que no creo que sea tácticamente ni mucho menos lo que era 2011-2012 en su mejor momento, pero que viendo la falta de alternativas, pues para traerte un Deschamps, para traerte un Pochettino, algún entrenador de estos, yo creo que sí que es mejor traerte un Mourinho. La cosa es, ¿será para hacer un proyecto en torno a él o lo traerán como un parche? Ahí es donde tengo yo la duda. Y otras dudas que voy a plantear para el chat es si Mbappé encajaría con Mourinho o explotaría el vestuario y si creen que el problema del Real Madrid realmente es el entrenador o son los jugadores. Ya para cerrar un poquito el vídeo, al final el Real Madrid ahora mismo podemos decir que está en un punto crítico y cuando al final un gigante como el Real Madrid duda, suele mirar al pasado como están haciendo ahora mismo con Mourinho para intentar enaltecer el Real Madrid y volver a ser lo que eran. Pero la gran pregunta es si Mourinho puede volver, veremos si vuelve o no, pero el Real Madrid puede permitirse repetir la historia o no. Veremos a ver qué tal, darle a like, os podéis suscribir y poner en comentarios a ver qué opináis de las preguntitas que os hemos ido dejando por el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.